Bienvenidos al análisis económico de hoy, lunes 17 de agosto, en Geopolítica Diaria. El fin de semana dejó la primera señal de acercamiento real entre Teherán y Mascate sobre el estrecho de Hormuz en meses. El portavoz de Exteriores de Irán confirmó hace 2 días que su país y Omán habían cerrado un acuerdo sobre el trazado de una ruta de navegación segura para los buques que cruzan el paso, aunque matizó que la normalización plena del tránsito seguirá condicionada a que Estados Unidos levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y satisfaga otras exigencias pendientes. La noticia llega apenas unos días después de que la petrolera estatal de Abu Dhabi confirmara que 2 de sus buques fueron atacados mientras cruzaban el estrecho, el último de una serie de incidentes que ya supera el medio centenar desde que comenzó el conflicto en febrero. Ese contraste entre el avance diplomático bilateral y la persistencia de los ataques es lo que va a condicionar la sesión de los mercados de energía en las próximas horas. El petróleo cerró el viernes con el barril de Brent por encima de los $87 y el West Texas Intermediate por encima de los $81, acumulando ambos una subida semanal superior al 4%, impulsados por el temor a un cierre más prolongado del estrecho y por las advertencias del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien adelantó que Washington anunciará esta misma semana medidas de aislamiento económico contra Irán que calificó como nunca vistas hasta ahora, combinadas con el mantenimiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes. El ministro de Exteriores iraní señaló, por su parte, que su país todavía no ha decidido si retomará las negociaciones directas con Estados Unidos. El mercado sigue así atrapado entre un pacto bilateral que reduce parte de la prima de riesgo y una relación con Washington que continúa bloqueada, lo que debería mantener elevada la volatilidad del crudo en las próximas sesiones. Esa misma tensión entre el optimismo cauteloso y los datos que no terminan de acompañar definió también el cierre de Wall Street el viernes, después de que 2 indicadores del consumo estadounidense sorprendieran a la baja. Las ventas minoristas de julio, el dato que el mercado esperaba desde la sesión previa, cayeron 6 décimas porcentuales frente al mes anterior, muy por debajo del alza de 1 décima que anticipaba el consenso, y marcaron su mayor descenso en más de un año, arrastradas sobre todo por el comercio electrónico y las concesionarias de vehículos. Ese mismo día, el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó a 51 puntos, muy por debajo de los 55,2 del mes anterior y de las previsiones de los economistas, con los hogares anticipando una inflación superior al 4% para el próximo año. Ambos datos reforzaron la narrativa de un consumidor estadounidense que pierde fuelle, algo que ya venía apuntando el mercado laboral en las últimas semanas, y llevaron a los 3 principales índices de Nueva York a cerrar con retrocesos moderados. El índice Standard & Poor's 500 perdió cerca de 2 décimas porcentuales, hasta los 7.785 puntos. El Nasdaq Compuesto cedió cerca de 3 décimas, hasta los 26.729 puntos, y el promedio industrial Dow Jones retrocedió 2 décimas, hasta los 53.732 puntos. Pese a ese cierre negativo, tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq lograron su tercera semana consecutiva de ganancias, la racha más larga desde mayo. Entre los valores individuales, el fabricante de equipos para semiconductores Broadcom se dejó más de un 5,5% y Applied Materials retrocedió poco más de un 5% pese a haber elevado sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre por encima de lo esperado, en una reacción que sugiere que el mercado ya había descontado la mejora de previsiones. La debilidad del consumo no solo pesó sobre las acciones tecnológicas, sino que también reforzó las apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá los tipos sin cambios en su próxima reunión de septiembre. La probabilidad de una subida, que había llegado a superar el 60% hace poco más de una semana ante el temor a un repunte inflacionario ligado a la energía, cayó de forma abrupta tras el dato de precios a la producción conocido al cierre de la semana pasada, y se mantiene ahora en torno al 32% según el mercado de futuros sobre los tipos de interés. Dentro del propio Banco Central persisten las discrepancias, ya que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland sigue defendiendo una subida inmediata para anticiparse a la inflación importada por el petróleo, una postura que por ahora choca con la lectura del mercado. El próximo punto de referencia llegará el 19 de agosto, cuando se publiquen las actas de la última reunión del Banco Central, que podrían aportar más detalles sobre el grado de división interna entre los responsables de política monetaria. Ese mismo debate sobre normalizar la política monetaria, pero en sentido contrario, es el que domina en Japón,
donde el yen cerró la semana pasada en torno a 159 unidades por dólar, todavía cerca del umbral psicológico de 160 que en las últimas semanas ha llevado a Washington y Tokio a intervenir de forma coordinada para sostener la divisa. A diferencia de la Reserva Federal, los mercados de swaps asignan ahora una probabilidad de entre el 75 y el 80% a que el Banco de Japón suba los tipos de interés en su reunión de septiembre, apoyándose en una inflación subyacente que sigue por encima del objetivo del 2%. Esa divergencia de expectativas entre ambos bancos centrales explica en parte por qué el yen no logra alejarse con claridad de sus mínimos históricos pese a la presión compradora de las autoridades, ya que mientras el diferencial de tipos entre las dos economías siga siendo tan amplio, las operaciones de financiación en yenes para invertir en activos de mayor rentabilidad seguirán encontrando atractivo. Esa misma combinación de incertidumbre geopolítica y dudas sobre el rumbo de los tipos de interés ha mantenido al oro por encima de los $4.300 la onza, cerca de sus máximos de las últimas semanas, en su papel habitual de refugio frente a un dólar que sigue debilitado. El metal ha encontrado apoyo adicional en el retroceso del billete verde tras el mal dato de ventas minoristas, ya que unos tipos más bajos en Estados Unidos reducen el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento. En Europa, el IBEX 35 encadenó una segunda sesión de descensos moderados el viernes, cerrando en torno a los 20.156 enteros, con lo que la semana se saldó prácticamente plana, aunque sin perder la barrera de los 20.000 puntos que el selectivo español conquistó por primera vez en su historia a comienzos de mes. El comportamiento fue similar en el resto de las bolsas europeas, que también cerraron la semana con apenas variación tras el fuerte impulso de las últimas jornadas, algo que el asesor técnico de Ecotrader interpreta como un cierto agotamiento de la presión compradora a corto plazo, más que como un cambio de tendencia de fondo. El sector energético español, con Repsol a la cabeza, sigue actuando como termómetro directo de las noticias que llegan desde el estrecho de Hormuz, mientras que valores como Indra continúan captando flujo de inversión ligado al aumento del gasto europeo en defensa. En el terreno corporativo, SpaceX se prepara para un nuevo tramo de liberación de acciones restringidas en torno al 20 de agosto, después de haber superado sin sobresaltos su primer gran desbloqueo bursátil a comienzos de mes, cuando la cotización llegó a subir en lugar de caer pese a la mayor oferta de títulos disponibles. En el sector farmacéutico, sigue sin haber confirmación oficial sobre una eventual fusión entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb, después de que una fuente cercana a la operación negara hace unos días que existieran conversaciones activas entre ambas compañías. La fotografía de la economía global hoy es la de un mercado que respira algo mejor en el frente diplomático del estrecho de Hormuz, pero que sigue sin poder dar por resuelta ninguna de sus grandes incógnitas. Ni la del petróleo, condicionado a que el acuerdo entre Irán y Omán se traduzca en algo más que un mapa de navegación, ni la del consumo estadounidense, que empieza a mostrar grietas justo cuando la Reserva Federal necesita más certezas para decidir su próximo movimiento. Esta semana, la atención se repartirá entre las medidas de presión económica que Washington ha prometido anunciar contra Teherán y las actas de la Reserva Federal del 19 de agosto, antes de que el calendario se despeje hacia la gran cita del 26 de agosto, cuando Nvidia presente resultados y se publique el dato de gasto e ingresos personales que la Reserva Federal utiliza como referencia de inflación, justo un día antes de que arranque el simposio de banca central de Jackson Hole. Ese tramo final de agosto concentrará buena parte de las señales que definirán si la pausa actual de los bancos centrales se prolonga hasta la reunión de la Reserva Federal de mediados de septiembre, o si alguno de ellos se ve forzado a mover ficha antes de lo previsto. Y hasta aquí el análisis de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Si te ha resultado útil, síguenos en el canal, déjanos tu me gusta y comparte este episodio con quien también necesite entender lo que mueve a los mercados. Nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.